La sala de conferencias quedó en silencio cuando el almirante James Keller entró y encontró a una mujer que nunca había visto antes desmontando uno de los sistemas de armas más complejos del arsenal militar estadounidense como si estuviera mirando su reloj. El fusil M107 Barrett yacía perfectamente dispuesto sobre la mesa, con sus componentes alineados. Conjunto del cañón, grupo del portacerrojo, muelle recuperador, mecanismo del gatillo. Cada pieza colocada con precisión quirúrgica. Sus manos se movían con una pericia inconsciente, limpiando cada parte con una atención que denotaba miles de repeticiones. No levantó la vista cuando él entró, no reconoció su rango ni las 3 estrellas en su cuello. Simplemente continuó su trabajo con una intensidad concentrada que hacía que todos los demás en la habitación parecieran moverse bajo el agua. ¿Quién demonios eres?, preguntó Keller, con una voz que denotaba la autoridad de alguien que había comandado equipo SEAL durante 3 décadas de guerra. Fue entonces cuando finalmente levantó la vista y sus ojos le dijeron todo lo que necesitaba saber antes incluso de que ella pronunciara una sola palabra. No se trataba de un armero ni de un técnico de armas. Se trataba de una operadora, y la historia de cómo había realizado un disparo que reescribió los libros de texto de física estaba a punto de cambiar todo lo que él creía entender sobre la interdicción de largo alcance. Antes de mostrarles exactamente qué sucedió para que un almirante de 3 estrellas detuviera todo y exigiera saber quién era esa mujer, dejen un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos están viendo. Porque lo que estás a punto de presenciar no es solo una historia sobre un tiro imposible. Se trata del momento en que el oficial SEAL de mayor rango de la Armada descubrió que el futuro de la guerra de precisión había estado oculto a plena vista. Ahora, vamos a ello. El cuartel general del Comando Conjunto de Operaciones Especiales en Carolina del Norte bullía con el caos controlado de la planificación militar. Los agentes se movían con determinación por los pasillos, llevando carpetas clasificadas y hablando con el lenguaje cauteloso de quienes manejan secretos. El almirante James Keller lo había visto todo, desde las selvas de Vietnam cuando era un joven teniente hasta las montañas de Afganistán como comandante de una fuerza operativa. A sus 58 años, con el pelo plateado y el rostro curtido de alguien que se había ganado cada ascenso a pulso, se preparaba para lo que todos sabían que sería su última misión antes de jubilarse. Se suponía que la sala de conferencias del 3er piso debía estar vacía. Lo había programado para las 6 para revisar los informes operativos con tranquilidad antes de que el edificio se llenara de oficiales y sus interminables sesiones informativas. En cambio, se encontró con la puerta entreabierta y luces que se derramaban en el pasillo. Su primer pensamiento fue una brecha de seguridad. Su segundo objetivo era identificar la amenaza. Lo que encontró fue a la suboficial de primera clase Daisy Ward, de unos 20 años, complexión atlética, cabello rubio oscuro recogido en un moño reglamentario tan apretado que parecía doloroso. Vestía el uniforme de trabajo estándar de la Marina, sin parches distintivos ni indicadores de entrenamiento especializado. Nada en su apariencia sugería que fuera otra especialista administrativa o analista de inteligencia, a excepción del rifle antimaterial M107 Barrett de calibre 50 extendido sobre la mesa de conferencias en una exhibición que habría hecho llorar de alegría a cualquier instructor de armas. Keller había estado rodeado de rifles Barrett durante toda su carrera. Conocía el sistema de armas a la perfección, había autorizado su uso en docenas de operaciones y había visto a francotiradores expertos trabajar con ellas en todo tipo de entornos, desde condiciones árticas hasta el calor del desierto. El M107 era un prodigio de ingeniería de precisión de 32 libras capaz de alcanzar objetivos a distancias que parecían imposibles. También era notoriamente complejo, con un sistema de retroceso y un conjunto de cañón que requerían conocimientos especializados para su correcto mantenimiento. Ward lo estaba desmontando con la eficiencia natural de alguien que podría hacerlo con los ojos vendados. Sus manos se movían en una secuencia fluida. Desmontaje del cerrojo, extracción del cañón, separación del grupo del gatillo. Cada movimiento es económico y preciso, sin movimientos superfluos, sin vacilaciones.
Ese tipo de memoria muscular que se adquiere con la repetición, medida en años, no en meses. ¿Quién demonios eres?, preguntó Keller. Las manos de Ward se detuvieron exactamente un segundo antes de continuar su trabajo. No se sobresaltó, no dio un brinco, no mostró ninguna de las reacciones que la mayoría del personal subalterno exhibía cuando un almirante de 3 estrellas aparecía inesperadamente. Suboficial Ward, señor, especialista en inteligencia adscrito al Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial. Su voz era tranquila, profesional, con un ligero acento sureño que sugería raíces tejanas o de Oklahoma. Pido disculpas por el uso no autorizado de la sala de conferencias. Necesitaba un espacio limpio para el mantenimiento de las armas y pensé que ese era un M107. Keller interrumpió, señalando el rifle desmontado. Los especialistas en inteligencia no suelen llevar sistemas de francotirador de calibre 50. No, señor, no lo hacen. Ward dejó la baqueta de limpieza que había estado usando en el conjunto del cañón y de inmediato puso algo parecido a prestar atención. Este es un equipo personal. Lo mantengo en mi tiempo libre. Equipo personal. El tono de Keller dejó claro que no se lo creía ni por un segundo. Me está diciendo que usted posee un rifle antimaterial calibre 50 que cuesta más que la mayoría de los autos y que casualmente lo está limpiando en una sala de conferencias de JC en Zero Dark 30? Sí, señor. Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. La audacia de la acción casi hizo sonreír a Keller. Casi. Se acercó a la mesa, estudiando los componentes del arma con la mirada experta de alguien que entendía exactamente lo que estaba viendo. El cañón presentaba patrones de desgaste compatibles con un alto número de disparos. La cara del perno había sido modificada con piezas de repuesto que mejoraban la fiabilidad. La mira telescópica, una Smith & Bender 5A25-56, valía más que el propio rifle. Esto no era una pieza de coleccionista. Se trataba de una herramienta de trabajo que había tenido un uso operativo extenso. ¿Dónde aprendiste a desmontar un Barrett?, Keller preguntó, cambiando su tono de interrogatorio a genuina curiosidad. YouTube, señor. La expresión de Ward permaneció perfectamente neutral. ¿Muchos vídeos tutoriales? ¿Tonterías? Sí, señor. Pura basura. Ella sí que sonrió levemente, pero pensé que primero intentaría con la mentira fácil antes de entrar en la complicada verdad. A pesar de lo irregular de la situación, Keller descubrió que le gustaba. Resultaba refrescante ver a alguien que no se enfadaba inmediatamente ni ponía excusas cuando se encontraba en una situación incómoda. Empiece a hablar, suboficial, y esta vez intente decir la verdad. Ward echó un vistazo a la puerta de la sala de conferencias y luego volvió a mirar al almirante. Señor, con el debido respeto, la verdad está clasificada a un nivel que requiere que posea todas las autorizaciones existentes en el ejército estadounidense. Keller la interrumpió. Intentar otra vez. Lo meditó un instante, sopesando las opciones con un cálculo evidente. Entonces tomó una decisión que cambiaría el rumbo de sus carreras. Escuela de Francotiradores de Reconocimiento de la Infantería de Marina 2019, primero de mi clase, desplegado a Siria con una unidad de reconocimiento de fuerza durante 18 meses. Transición a un grupo de trabajo de la JC que no aparece en los organigramas, especializado en la interdicción a larga distancia de objetivos de alto valor en zonas restringidas. Hizo una pausa. Y yo era muy buena en ello. Keller la estudió con renovada intensidad. Si lo que decía era cierto, surgían alrededor de 100 nuevas preguntas. ¿Por qué el traslado al trabajo de inteligencia? Porque hice un disparo que no debería haber sido posible y asustó a la gente que toma decisiones sobre las capacidades operativas. La voz de Ward no denotaba orgullo ni jactancia, solo un hecho. Después de eso, decidieron que yo estaba mejor capacitado para el análisis que para el trabajo de campo. ¿Qué tipo de disparo? Del tipo que probablemente deberíamos discutir a puerta cerrada con una calificación CF. Señor. Keller ya se dirigía hacia la puerta,
cerrándola con un clic sólido. Activó el cierre electrónico y bajó la persiana de seguridad de la ventana. Cuando se dio la vuelta, Ward había reanudado el montaje del M107 con la misma fluidez y precisión con la que lo había desmontado. «Hablen», dijo simplemente. Las manos de Ward seguían moviéndose mientras hablaba. La tarea mecánica parecía ayudarla a organizar sus pensamientos sobre acontecimientos que, sin duda, aún tenían peso. Octubre de 2023, región fronteriza sirio-turca. Teníamos información sobre un objetivo de alto valor. Un coordinador que facilitaba la transferencia de armas a varios grupos extremistas. Operaba desde un complejo en las montañas, un terreno que hacía que un asalto convencional fuera extremadamente arriesgado. Keller escuchaba sin interrumpir, observando cómo sus dedos volvían a colocar los componentes del rifle en su posición correcta. El problema era el acceso. El complejo se encontraba en la cima de una cresta con líneas de visión despejadas en todas direcciones. Cualquier acercamiento sería detectado horas antes de que pudiéramos acercarnos lo suficiente para un ataque aéreo, lo cual era políticamente inviable debido a la presencia civil en las aldeas cercanas. Tenía que ser quirúrgico, preciso e indetectable. Interdicción de largo alcance, dijo Keller, intuyendo ya hacia dónde se dirigía la situación. Sí, señor. El mando autorizó una operación de francotiradores. Mi observador y yo nos infiltramos 72 horas antes del momento oportuno, moviéndonos a través de territorio hostil para establecer una posición oculta. Ella bloqueó el conjunto del cañón. La colocamos en su sitio con un giro preciso. Encontramos una posición en una cresta, inspeccionamos el complejo, confirmamos la identidad del objetivo y luego hicimos los cálculos. ¿Cuál era el alcance? Las manos de Ward se detuvieron un instante. 2.847 metros, 1,76 millas. Keller sintió un escalofrío. Había estado rodeado de francotiradores toda su carrera. Conocía los récords, sabía lo que se consideraba posible en condiciones ideales. El disparo mortal confirmado a mayor distancia de la historia superaba los 3.000 metros. Lo realizó un francotirador de las Fuerzas Especiales canadienses en condiciones perfectas con múltiples rondas de práctica. Eso está más allá del alcance efectivo del M107, dijo con cautela. Sí, señor. Unos 800 metros más. Ward terminó de volver a montar el rifle. El arma, de nuevo completa, lucía letal y decidida bajo las luces fluorescentes. Pero no tenía otra opción. El margen de tiempo era de 6 horas. Después, el objetivo se reubicaría en un lugar desconocido. Era ahora o nunca. Cuéntame sobre el disparo. Ward. Keller respiró hondo y vio algo fugaz en su rostro. No miedo. Exactamente. Más bien respeto por la magnitud de lo que describía. El viento era el principal problema a esa distancia y altitud. Estaba lidiando con múltiples capas de viento que se movían a diferentes velocidades y direcciones. Vientos de valle a nivel del suelo, vientos de montaña a media altitud y corrientes de gran altitud por encima de estos. Cada capa debía calcularse por separado. Sacó una pequeña libreta del bolsillo y la abrió por una página cubierta de números y diagramas. Los cálculos parecían física avanzada mezclada con meteorología. La temperatura descendía con la puesta de sol, afectando la densidad del aire. La humedad fluctuaba. La presión barométrica estaba en transición. Y yo estaba disparando a través de un valle que creaba sus propios patrones climáticos. Dibujó un diagrama que mostraba perfiles de elevación y vectores de viento. La bala permanecería aproximadamente 7 segundos en vuelo. En ese tiempo, describiría un arco hasta una altura máxima de casi 60 metros sobre el objetivo, atravesaría al menos 5 capas atmosféricas distintas y caería casi 120 metros desde la línea del cañón hasta el impacto. Keller había autorizado miles de operaciones de francotiradores. Comprendía las matemáticas de la balística, la complejidad del tiro a larga distancia. Lo que Ward describía no solo era difícil, era casi imposible.
¿Cuántos disparos de práctica hiciste? Ninguno. Ward cerró la libreta. A esa distancia, cada disparo habría delatado nuestra posición. Era un solo disparo, una sola oportunidad. O lo lograba o la misión fracasaba. Cuéntame cómo lo hiciste. La mirada de Ward se perdió en la lejanía, viendo algo que no estaba en la sala de conferencias, recordando un momento que claramente se había grabado en su memoria con perfecta nitidez. Pasé 6 horas haciendo cálculos, midiendo el viento con todas las herramientas que teníamos, registrando los cambios de temperatura, observando cómo se movía el aire por el valle, estudiando los patrones de polvo y el movimiento de la vegetación, construyendo un modelo atmosférico completo en mi cabeza. Levantó el M-107, llevándolo a su hombro con un movimiento tan fluido que parecía que el arma era parte de su cuerpo. A través de la mira, siguió objetivos invisibles que solo ella podía ver. Mi observador confirmó la identificación del objetivo a las 18:43 horas. El objetivo salió del complejo y se movió a una zona abierta. Yo tenía tal vez 90 segundos antes de que volviera a entrar. La luz se desvanecía. El viento era cambiante. Todo estaba mal. Pero aún así disparaste. Disparé porque que todo estuviera mal era la única condición que iba a tener. Ward bajó el rifle, con expresión neutra, pero sus ojos reflejaban el peso de esa decisión. Calculé una caída angular de 47 minutos. Ajusté a 5,8 km por hora de viento de derecha a izquierda a la altura del objetivo, 11,3 km por hora de izquierda a derecha a media altura, 19,3 km por hora de derecha a izquierda en la altitud máxima. Tuve en cuenta el gradiente de temperatura, el efecto Coriolis, la deriva por rotación y el hecho de que disparaba desde una mayor a una menor elevación a través de un valle que crearía corrientes ascendentes. Hizo una pausa y Keller vio como su mano se tensaba ligeramente sobre el rifle. Y entonces añadí un ajuste que no estaba en ningún manual ni tabla de cálculos, una corrección basada puramente en el instinto y la experiencia. Algo que sentí más que calculé. ¿Cuánto? 2 minutos adicionales de ángulo a la izquierda, 1/4 de minuto hacia arriba. El tipo de ajuste que haría que cualquier instructor te dijera que estás. Me equivoqué. Ward lo miró a los ojos. Pero yo sabía que tenía razón. ¿Qué pasó? Apreté el gatillo. El rifle disparó. La bala salió del cañón a 2700 pies por segundo. Ascendió en arco a través del aire fresco del atardecer, atravesó 3 sistemas de presión diferentes, fue impulsada y amortiguada por vientos que cambiaron de dirección 2 veces durante su vuelo. La voz de Ward se tornó casi reverente, describiendo un momento que trascendía las operaciones de combate normales. 7,23 segundos después de disparar, la bala impactó en el centro del torso del objetivo. Cayó instantáneamente. Misión cumplida. Baja confirmada a 2847 metros. La sala de conferencias quedó en absoluto silencio. Keller había escuchado muchas historias de guerra en su carrera. La mayoría eran exageradas, mejoradas con el tiempo y al ser contadas de nuevo. Pero la descripción de Ward sonaba a verdad absoluta. El nivel de detalle, la precisión técnica, la forma en que hablaba de ello con respeto en lugar de orgullo. Esto no era un adorno. Era un testimonio. ¿Quién confirmó el disparo?, preguntó. Primero mi observador. Luego, la inteligencia posterior a la misión confirmó la eliminación del objetivo. El complejo se sumió en el caos. No lograban determinar la procedencia del disparo. Sospechaban que podría haber sido un ataque aéreo o de artillería. La idea de que alguien pudiera alcanzar y matar desde esa distancia ni siquiera figuraba en su modelo de amenazas. ¿Y luego qué pasó? La expresión de Ward se tensó ligeramente. Entonces, alguien de la comunidad de inteligencia hizo los cálculos y decidió que lo que yo había hecho era imposible, que el disparo había sido suerte más que habilidad, que repetirlo sería imposible y que yo representaba una capacidad poco fiable. Así que te enterraron en trabajo de inteligencia. Me ascendieron y me dieron una medalla clasificada que no se puede reconocer públicamente. Luego,
Me asignaron a análisis para que pudiera aportar mi experiencia de campo a la planificación táctica. La amargura en su voz era sutil pero inconfundible. Lo que significa que me paso los días revisando informes escritos por personas que nunca han estado en combate, haciendo recomendaciones que son ignoradas por comandantes que no quieren escuchar a un suboficial. Keller comprendió la situación de inmediato. El ejército estaba lleno de gente incapaz de manejar la excelencia que superaba su comprensión. Ward había demostrado una capacidad que incomodaba a los altos mandos porque ponía en tela de juicio sus suposiciones sobre lo que era posible. En lugar de aprovechar esa capacidad, la habían neutralizado con ascensos y reasignaciones. Era un desperdicio, una estupidez, y precisamente el tipo de burocracia absurda que volvía loco a Keller. «Muéstramelo», dijo de repente. Ward pareció confundido. «Señor, demuéstreme que puede repetir ese tiro. Demuestra que no fue suerte». Keller ya se dirigía hacia la puerta. «Hay un campo de tiro a 30 millas de aquí, un recorrido de tiro de larga distancia que llega hasta los 2000 metros. Quiero comprobar si realmente puedes hacer lo que dices que hiciste». «Señor, con todo respeto, no tengo que demostrar nada. Mi historial habla por sí solo, no te pido que me lo demuestres», interrumpió Keller. «Te pido que te lo demuestres a ti mismo. Porque creo que has pasado el último año preguntándote si tal vez tenían razón, si tal vez ese disparo fue suerte, y creo que eso te está carcomiendo por dentro». Ward lo miró fijamente, y Keller vio que había dado en el clavo. Bajó la vista hacia el M-107 que tenía en las manos y luego volvió a mirar al almirante. «¿Cuándo quieres ir?», preguntó en voz baja. «Ahora mismo». Las instalaciones de tiro de precisión de largo alcance estaban construidas en un terreno ondulado que permitía disparos a distancias extremas en condiciones controladas. El campo de tiro se extendía desde plataformas de tiro elevadas a través de valles y crestas hasta zonas objetivo que habían sido inspeccionadas con precisión GPS. La distancia máxima documentada era de 2.200 metros, impresionante desde cualquier punto de vista, pero aún 600 metros por debajo del disparo que Ward afirmaba haber realizado. Keller había hecho llamadas durante el trayecto, utilizando la autoridad propia de un general de 3 estrellas para despejar el campo de tiro y reunir al personal que quería presente. Para cuando llegaron a las 7:30, se había congregado un pequeño grupo. El jefe maestro Reynolds, el instructor de francotiradores de mayor rango de la comunidad SEAL, el capitán Martínez, del Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial, 2 oficiales de seguridad de campo de tiro y una contratista civil llamada Dra. Sarah Chen, especializada en balística avanzada. Ward salió del vehículo cargando el estuche del M-107 como si no pesara nada. Había permanecido en silencio durante el trayecto, absorta en sus pensamientos, como si ya estuviera haciendo cálculos y preparándose mentalmente para lo que se avecinaba. La suboficial Ward anunció que Keller al personal reunido, va a demostrar tiro de precisión a larga distancia. Quiero documentación completa, medición del viento en múltiples puntos de elevación, registro de temperatura y humedad, y análisis balístico de cada disparo. Esto no es una prueba de calificación. Es una demostración técnica de capacidades que pueden servir de base para la planificación operativa futura. El suboficial Reynolds se mostró escéptico. Llevaba 20 años entrenando francotiradores y había visto todo tipo de tiradores, desde talentos naturales hasta incompetencias peligrosas. Una suboficial con especialidad en inteligencia no encajaba en su idea de quien se presentaba a demostrar tiro de largo alcance. «¿A qué distancia vamos a disparar, almirante?», preguntó Reynolds. «Empiecen en 1500 metros trabajando desde ahí». Keller se giró hacia Ward. «¿Te parece bien?». «Sí, señor». Ward ya se estaba preparando en la plataforma de tiro, desplegando un bípode y comprobando el funcionamiento mecánico del rifle con movimientos practicados. «Necesitaré datos del viento desde varios puntos del campo de tiro». El Dr. Chen avanzó con estaciones meteorológicas portátiles y anemómetros. «Puedo establecer puntos de medición a intervalos de 500 metros.
Danos 10 minutos. Mientras el equipo de Chen desplegaba sensores a lo largo del campo de tiro, Ward se colocó en posición tras el rifle. No tenía prisa, no presumía. Simplemente se preparaba metódicamente para el disparo como le habían enseñado miles de horas de entrenamiento. Reynolds se acercó, observando su preparación con interés profesional. «Ya has hecho esto antes», dijo. No era exactamente una pregunta. En contadas ocasiones, Ward ajustaba el paralaje de la mira con movimientos pequeños y precisos, no normalmente ante la mirada de nadie. «¿Dónde te entrenaste?» «En la Escuela de Francotiradores Exploradores de la Infantería de Marina, inicialmente». Tras decir eso, hizo una pausa, mirando a Keller, quien asintió dando permiso para continuar. Después, otros lugares tranquilos que no se anuncian. Reynolds lo entendió de inmediato. JC dirigía programas de entrenamiento que no existían oficialmente, desarrollando capacidades que nunca aparecieron en los registros públicos. Si Ward había pasado por ese proceso, explicaba muchas cosas. El blanco estaba a 1500 metros. Uno de los instructores de tiro gritó: «Tenemos sensores de impacto activos». Ward revisó su tarjeta de datos, ajustó su mira y se colocó en posición de tiro. Su respiración se ralentizó visiblemente. Su cuerpo se relajó hasta quedar completamente quieto. El estruendo del M107 fue ensordecedor, incluso con protección auditiva. El retroceso empujó el arma contra su hombro, pero la posición de Ward era tan sólida que la perturbación fue mínima. A lo lejos, el sensor de impacto registró el impacto al instante. Impacto en el centro del blanco a 1500 metros. Reynolds arqueó ligeramente las cejas. Un disparo, un impacto a esa distancia era bueno, pero no extraordinario para una tiradora experimentada. 1800M, gritó Keller. El blanco se había movido. Ward hizo ajustes teniendo en cuenta la mayor distancia y el viento ligeramente diferente. Condiciones. Otro disparo. Otra confirmación de impacto inmediata. 2100 metros. Ahora estaban superando los rangos de entrenamiento habituales. El objetivo a esa distancia era apenas visible incluso con óptica de alta potencia. La medición del viento se volvió crucial. Los sensores del Dr. Chen proporcionaban datos en tiempo real sobre las condiciones atmosféricas en múltiples puntos del campo de tiro. Ward estudió los datos en una tableta. Comparándolos con sus propias observaciones, realizó ajustes en su mira que parecían casi aleatorios para los observadores, pero que claramente seguían una lógica interna. Esta vez, el disparo tardó más en prepararse. Ward esperó, siguiendo algo que solo ella podía ver a través de su mira. Entonces, en la pausa entre ráfagas, disparó. 7 segundos después, una eternidad en términos de tiro, el sensor de impacto confirmó el acierto. Reynolds ya no era escéptico. «Jesucristo», murmuró. «Ese es el disparo documentado más largo que he presenciado personalmente». «No hemos terminado», dijo Keller. Miró a Ward. «¿Hasta dónde puedes disparar realmente con este sistema de armas?» Ward levantó la vista. La francotiradora, considerando la pregunta seriamente, dijo: «En condiciones perfectas, tal vez 2600 metros antes de que el proyectil se vuelva subsónico e impredecible en condiciones de campo con variables que puedo medir y calcular». Hizo una pausa. «De 23 a 2400 m con una confianza razonable». «¿Y tu disparo serio?» «Ese fue a 2847 metros. Eso fue diferente. Tuve 6 horas para estudiar el entorno, una observación perfecta del área objetivo, y dudó. Y estaba dispuesta a aceptar un disparo con quizás un 40% de probabilidad de éxito porque la misión lo requería». Keller lo entendió. A veces, las operaciones de combate exigían disparos que el entrenamiento consideraba imposibles. La diferencia entre un buen francotirador y uno excelente no radicaba solo en la habilidad técnica. Residía en el criterio para saber cuándo lo imposible era necesario.
Prepárate a 2300 m, ordenó. Veamos si puedes alcanzar tu máximo potencial. El blanco se desplegó a una distancia que llevó las instalaciones del campo de tiro al límite. A 2300 metros, casi 1,5 millas, el blanco era un punto minúsculo, incluso a través del campo de tiro. Los observadores usaban potentes telescopios terrestres. Acertar en el blanco requeriría no solo habilidad, sino un nivel de lectura del entorno casi precognitivo. Ward pasó 15 minutos estudiando las condiciones. El viento era la variable principal. A esa distancia, incluso un error de cálculo de 1 metro por hora provocaría un fallo de varios metros. Las capas de temperatura creaban espejismos que dificultaban la medición precisa de la distancia, y la bala permanecería más de 8 segundos en el aire, lo que daba al entorno tiempo suficiente para afectar su trayectoria. La doctora Chen observaba con fascinación los datos de su telescopio. Las condiciones atmosféricas son terribles para disparos de largo alcance, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Múltiples capas de viento, inversión térmica a media distancia, gradiente de humedad que crea variaciones impredecibles en la densidad del aire. Según los manuales, este disparo no debería intentarse. Según los manuales, muchas cosas que he hecho no deberían haberse intentado, respondió Ward sin apartar la vista de su telescopio. Pero los manuales no lo tienen todo en cuenta. Realizó una serie de ajustes en su telescopio que parecían desafiar los datos de viento que todos los demás estaban utilizando. Reynolds observaba con creciente interés, tratando de comprender qué estaba calculando. «Estás ajustando la dirección equivocada», dijo finalmente. «Los datos del viento muestran que necesitas ir a la izquierda. Vas por buen camino». «Los datos del viento muestran las condiciones de la superficie», respondió Ward con calma. «Pero a esta distancia, la bala pasa la mayor parte de su tiempo de vuelo en altura, donde predominan patrones de viento diferentes. Estoy calculando dónde estará la bala durante la mayor parte de su vuelo, no dónde estará en los primeros 200 metros». Una vez que lo explicó, tuvo sentido, pero requería un nivel de pensamiento tridimensional que la mayoría de los tiradores nunca desarrollaban. Ward no solo calculaba la distancia. Modelaba la trayectoria completa de la bala a través de las distintas capas atmosféricas y realizaba correcciones para los puntos donde la bala se vería más afectada. Se acomodó en su posición de tiro final. La espera pareció interminable. Entonces, en un momento que más tarde los observadores describirían como casi sobrenatural, Ward disparó. La bala describió un arco en la distancia, invisible para todos excepto por las implicaciones de su paso. Las aves en su trayectoria dispersaron el aire desplazado a su paso. 8,4 segundos después, un tiempo increíblemente largo para esperar la confirmación del disparo, el sensor de impacto registró impacto. La voz del instructor de tiro denotaba auténtica admiración. Directo al centro del proyectil a 2300 metros. El personal reunido estalló de júbilo. Reynolds negaba con la cabeza incrédulo. El doctor Chen estaba comprobando. Sus instrumentos parecían fallar. El capitán Martínez ya estaba al teléfono, probablemente informando a sus superiores de que algo extraordinario acababa de suceder. Keller se acercó a Ward, quien aseguraba su arma con la misma precisión mecánica que aplicaba a todo. «Has demostrado tu punto», dijo en voz baja. «¿De verdad?», preguntó Ward, mirándolo. «¿O acaso acabo de demostrar que puedo realizar disparos imposibles en un campo de tiro bajo condiciones controladas?» «La cuestión no es si puedo hacerlo, almirante. La cuestión es si alguien me permitirá hacerlo cuando sea necesario». 3 días después, todo cambió. Estalló una crisis en el Cuerno de África. Los servicios de inteligencia identificaron a un líder terrorista que había estado orquestando ataques en 3 países. Se movía por territorios que imposibilitaban las operaciones convencionales, regiones tribales donde la presencia militar estadounidense desencadenaría catástrofes políticas. Pero alguien en la cadena de inteligencia recordó la demostración de Ward. Y de repente,
El disparo imposible ya no era solo una curiosidad técnica, sino un requisito de la misión. Keller se encontró en una sala de planificación con Ward, Reynolds, Martínez y representantes de varias agencias. El objetivo estaba atrincherado en un complejo en las montañas, lo que hacía que la operación en Siria pareciera sencilla en comparación. El alcance al objetivo es de 2.700 metros desde la posición de ocultamiento factible más cercana, dijo Martínez, señalando la ubicación en un mapa táctico. Tenemos imágenes satelitales, escaneos térmicos e inteligencia local que confirman la presencia del objetivo. La ventana de oportunidad es de 4 horas durante una reunión planificada con los líderes subordinados. 2.700 metros está más allá de la capacidad probada, interrumpió Reynolds. Incluso la demostración de Ward alcanzó un máximo de 2.300. Mi disparo en Siria fue de 2.847, dijo Ward en voz baja. Este alcance es en realidad menor. Pero el disparo decisivo fue. Reynolds dejó de elegir cuidadosamente sus palabras. No sabemos si fue repetible. Hay una manera de averiguarlo. Ward estudiaba las imágenes tácticas con intensa concentración. Necesito perfiles de elevación del terreno, un modelo atmosférico completo del área para la ventana de tiempo del objetivo y 60 horas para posicionarme y estudiar el entorno. Keller tomó la decisión que definiría el resto de su carrera. Tiene autorización para ejecutar. Reynolds, tú eres el observador. Martínez, dale todo el apoyo que necesite. Esto es prioridad absoluta. La inserción estuvo a cargo de un equipo SEAL que depositó a Ward y Reynolds en territorio hostil al amparo de la oscuridad. Se desplazaron por un terreno que había sido escenario de conflictos durante generaciones, portando equipo de última generación en tecnología militar, infiltrándose como fantasmas. El escondite era una pesadilla. Tallado en la roca a gran altitud, ofrecía una línea de visión directa al complejo objetivo, pero les exigía operar a temperaturas que descendían por debajo de 0 por la noche y superaban los 38 grados durante el día. Durante 60 horas, Ward estudió el entorno. Rastreó los patrones del viento observando el humo de las fogatas, midió los cambios de temperatura observando cómo el calor se desplazaba por el valle y construyó un modelo mental de las condiciones atmosféricas más preciso que cualquier cálculo informático. Reynolds, un hombre que había entrenado a cientos de francotiradores, se encontró aprendiendo de alguien con la mitad de su edad. Ward vio cosas que él nunca había notado, patrones sutiles en el movimiento del aire a través de los pasos de montaña, como la altitud afectaba no solo la velocidad del viento, pero la dirección del viento, como la hora del día creaba flujos térmicos predecibles. No solo calculas el tiro, dijo Reynolds durante uno de sus periodos de observación. Lo sientes. El cálculo solo te acerca, respondió Ward, sin apartar la vista de su telescopio. El último 10% consiste en comprender que el entorno está vivo. Se mueve, respira, cambia. No puedes simplemente introducir números en una fórmula y esperar que funcione a estas distancias. Tienes que integrarte al sistema. El objetivo apareció exactamente cuando lo predijo la inteligencia. Reunión en un patio abierto, varias personas, se requiere identificación clara antes de participar. Ward llevaba 6 horas en posición, con el cuerpo completamente inmóvil y la mente totalmente concentrada en el disparo que se avecinaba. Había ajustado sus cálculos teniendo en cuenta todas las variables que podía medir. Y ahora esperaba el momento en que todo se alineara. Reynolds confirmó la identificación del objetivo. El objetivo principal está a la intemperie. Tenemos una clara oportunidad de tiro. El viento es. Comprobó que sus instrumentos marcaban una temperatura de 12 millas por hora desde el este. Lo sé. La voz de Ward era tranquila, casi meditativa. Puedo sentirlo. Sus ajustes eran diferentes de los cálculos que Reynolds estaba leyendo. Ella estaba compensando cosas que no se reflejaban en los instrumentos. Intuición construida a partir de la experiencia, comprensión que trasciende la medición. El M-107 se apoyaba firmemente contra su hombro.
El objetivo era una figura diminuta en su visor, apenas distinguible de las demás que lo rodeaban. A 2.700 metros, el más mínimo error significaría un fallo de metros. No había margen de error. La respiración de Ward se detuvo por completo. Su ritmo cardíaco disminuyó. En ese momento, no estaba pensando en el disparo. Ella fue la elegida. Cada variable, cada cálculo, cada factor ambiental existía con perfecta claridad en su mente. Ella apretó el gatillo. El rifle disparó con un estruendo ensordecedor que resonó por las montañas. El retroceso fue considerable, pero esperado. Y entonces llegó la espera. Esos interminables segundos mientras la bala recorría casi 2 millas a través del aire que la empujaba, la zarandeaba y trataba de desviarla de su trayectoria. Reynolds siguió el objetivo a través de su telescopio de observación, vigilando la zona objetivo con una intensidad comparable a la de los guardias. 8,9 segundos después del disparo, el objetivo cayó. Golpe, jadeó Reynolds. Masa central confirmada a 2.700 metros a su alrededor. El complejo se sumió en el caos, pero Ward y Reynolds ya estaban desmantelando su posición, preparándose para moverse antes de que las fuerzas enemigas pudieran localizarlos. El disparo había sido perfecto. Ahora venía la parte difícil: sobrevivir el tiempo suficiente para confirmar el éxito de la misión. La extracción requirió 18 horas de desplazamiento a través de territorio hostil. Pero cuando finalmente llegaron al punto de recogida y el helicóptero los alejó de las montañas, Reynolds miró a Ward con algo parecido a la reverencia. «Llevo 20 años entrenando a francotiradores», dijo por encima del ruido del helicóptero. «Creía entender lo que era posible. Simplemente has reescrito el manual». Ward se limitó a asentir, ya distante, procesando lo que había hecho con la mente analítica que la convertía en una agente tan eficaz. Había realizado un tiro que no debería existir. Demostró que la capacidad humana combinada con la tecnología podía lograr lo que todos decían que era imposible. El informe del almirante Keller sobre la operación pasó por múltiples niveles de clasificación antes de llegar a los escritorios del Pentágono. El disparo, confirmado a 2.700 metros en condiciones de combate, se convirtió en un logro técnico clasificado que serviría de base para la planificación militar durante décadas. Ward recibió un ascenso y fue asignado a un puesto de nueva creación: asesor senior para operaciones de precisión a largo plazo. Ella entrenaría a la próxima generación de tiradores de larga distancia, desarrollando doctrina y técnica para operaciones que superaran todos los límites establecidos. Pero, lo que es más importante, había demostrado algo que resonaba más allá de los círculos militares. Ella había demostrado que la excelencia existe en niveles que la mayoría de la gente no puede comprender. Esa capacidad supera todas las expectativas y a veces la persona más peligrosa de la sala es aquella a la que nadie presta atención. El Barrett 107 permanecía en su vitrina en la nueva oficina de Ward, limpio y mantenido con la misma precisión que ella aplicaba a todo. El rifle había realizado disparos que serían estudiados y analizados durante años. Pero más que eso, había demostrado lo que Ward siempre había sabido. Imposible es solo una palabra que la gente usa cuando no ha conocido a alguien capaz de reescribir su definición. El almirante Keller se retiró 6 meses después. En su ceremonia, quiso reconocer públicamente las contribuciones de Ward a la guerra naval especial. No podía hablar de las operaciones clasificadas, no podía mencionar los disparos que habían cambiado la doctrina táctica, pero sí podía reconocer que existía la excelencia y que la Armada era mejor por reconocerla. Ward continuó su trabajo discretamente, formando a operadores que llevarían adelante las técnicas que ella había desarrollado. Nunca buscó publicidad ni reconocimiento, simplemente continuó persiguiendo la perfección en su oficio, sabiendo que en algún lugar, en algún momento, se requeriría otra toma imposible. Y cuando llegara ese momento, ella estaría preparada. Porque eso es lo que hacen los profesionales discretos. Se preparan, se entrenan, perfeccionan sus capacidades en silencio.
Y cuando el mundo necesita algo imposible, ellos lo consiguen. El lobo no se anuncia a las ovejas. Simplemente espera el momento en que la precisión importe más que el ruido. Y entonces consigue el tiro que todos decían que era imposible. Siempre, sin excepción. Gracias por ver el video. Cada mujer tiene una historia que merece ser contada. Únete a nosotros para escucharlos.